Pero vamos a saludar a la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia. ¿Qué tal, Luis, y a todo el equipo? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas noches. Muy bien, es un día, trascendental por todo lo que genera esta decisión política del gobierno. Primero queríamos preguntarle, ministra, por el alcance de la decisión política. ¿Cuál es el argumento para designar por decreto de necesidad simple a García Mansilla y a Ariel Lijo? Bueno, la decisión es que el gobierno, ni bien comenzó su mandato, el presidente de la Nación, que es su atribución únicamente del presidente, envió dos candidatos, al doctor Lijo y al doctor García Mansilla. Ellos pasaron todas las pruebas que tenían que pasar, la audiencia, todos los mecanismos de apoyos o de rechazos que los candidatos pueden tener, y los pliegos estaban listos para tratarse. Ya desde el 20 de mayo los pliegos, después de haber pasado todo ese proceso, estaban listos para ser tratados. Desde el 20 de mayo el gobierno pidió insistentemente el tratamiento de esos pliegos, el presidente de la Nación. La Corte estaba funcionando con 4 miembros y se sabía que uno iba a terminar su mandato por cumplir 75 años a fin de año. Es decir, que la Corte necesitaba más fortaleza institucional con sus 5 miembros. En ese tiempo no se trató nunca el pliego, es decir, ni siquiera se puede tratar a favor o en contra, ni se aprobó ni se rechazó, después de haber pasado por todas las instancias. Luego, no solamente se hizo eso, sino que se mandó a extraordinarias nuevamente la posibilidad del tratamiento. ¿Qué pasó? Finalmente nunca se trató. En consecuencia, lo que termina sucediendo es que el gobierno no puede pasar un año más con una corte de 3 miembros que puede tener un problema, cualquiera de esos miembros puede tener una situación en la que no esté en condiciones de poder ejercer su función. Y la Corte va a quedar así porque en esta circunstancia, llevándolo al extremo, podríamos llegar a una Corte con 0 miembros. Con 0 miembros si el Congreso, en esta pasividad a propósito, en esta pasividad cómplice, sigue sin nombrar jueces. Ahora, ministra, ¿qué hace el presidente? Ejerce su autoridad. La autoridad que no la saca, como dicen algunos, de una monarquía. La saca de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina dice que si un miembro de la Corte no es elegido de acuerdo a la forma en que tiene que ser elegido, es decir, por los 2/3 del Senado de la Nación, entonces el presidente de la Nación podrá nombrarlo en comisión es un nombramiento en comisión por el tiempo que dure la legislatura. Es decir, en este caso, hasta el 30 de noviembre. Esa es letra de la Constitución. Los que están diciendo que el presidente se excede en sus atribuciones, que el presidente es un monarca, no conocen nuestra Constitución Nacional, no la han leído. Usted imagínese, en un año como el que estamos viviendo, donde tenemos que tratar temas de enorme importancia para el país, los temas de la deuda, los temas que hacen a la seguridad pública, el acuerdo con el fondo, ¿no? A circunstancias que puedan tratarse de nuestra economía, de la desregulación, de las privatizaciones, los temas que van a llegar a la Corte. Y tener una Corte que está con pocos miembros, enclenque, no tener la robustez institucional que tenemos que tener. Entiendo. El presidente dijo, yo prefiero utilizar el mecanismo que me otorga la Constitución y en 9 meses esperar que de una vez por todas el Senado de la Nación hable. Ahora, el Senado se quedó mudo durante un año. Bueno, eso era lo que le iba a preguntar precisamente. Usted lo que dice es lo que viene diciendo el presidente, me parece, ¿no? Se agotaron todas las instancias legislativas, el que está en falta es el Senado, no el Poder Ejecutivo. ¿Esa es su lectura? Y si el Poder Ejecutivo lo primero que hizo fue
el presidente de la Nación, porque es una atribución del presidente de la Nación, mandó 2 candidatos. Los candidatos fueron al Senado, hicieron todo lo que tenían que hacer, pasaron sus audiencias, tuvieron la posibilidad, las organizaciones, los ciudadanos pudieron opinar a favor y en contra. Luego tenía que ser tratado por los senadores. Los senadores se callaron la boca, hicieron silencio. Pero perdón, ni siquiera ministra, lo pusieron sobre la mesa para decir estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Entonces, el presidente, en un momento en el que el país necesita esta solidez institucional, el presidente tiene que estar con una corte que si uno de los miembros se resfría, uno de los miembros tiene una enfermedad o una circunstancia determinada o un viaje o lo que sea, estamos con 2 miembros de la corte. Entiendo. Ahora, entonces, ministra, es una corte incompleta, una corte que no está, digamos, con las condiciones que necesitamos. ¿Podemos seguir así? Bueno, nos jugamos a la máxima, a utilizar el recurso constitucional. Por eso todos los que hablaron de que esto no es constitucional, que lean el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, y después el inciso 19 de la Constitución. Esto lo dice nuestra Constitución, lo votaron nuestros constituyentes, es lo que nos rige en nuestra vida institucional. Entonces, ministra, el presidente no se apartó 1 milímetro de la Constitución Nacional. Ahora, ministra, usted esperó un año esperó. Entiendo. Ministra, usted no se le escapará, porque es una dirigente política de muchos años, mucha experiencia, que a partir de esta decisión van a haber unas discusiones políticas, pero de mucha intensidad y de altísima temperatura. Ya parte de los senadores, parte del bloque de senadores que responden a la oposición, pero que son mayoría, han dicho que se lo van a voltear esto, que van a voltear las designaciones y que no van a poder asumir. No pueden porque es un decreto simple, punto 1. Punto 2, ¿por qué no se lo voltearon a Kirchner? ¿Por qué no lo hicieron con Alfonsín? ¿Por qué no lo hicieron con Macri? ¿Por qué con Javier Milei? ¿Por qué esa forma de intentar bloquear cualquier decisión que toma el presidente Milei? Fue un presidente elegido con las mismas condiciones en las que fue elegido Alfonsín, Kirchner o Macri. Pero Macri tuvo que volver. A ver. Les dieron la posibilidad. A este presidente no se la quieren dar, le quieren voltear todo. Entonces, a ver, seamos un poquito institucionales. La institucionalidad significa que si el presidente está utilizando un recurso constitucional, no puede venir un senador y decir, revuelo mi voto en el Senado para oponerme. ¿Por qué no hizo eso cuando tenía que votar por sí o por no estos 2 candidatos? Acá mis compañeros quieren hacer alguna pregunta, pero ministra, la primera pregunta que le tengo que hacer yo. Macri designó los jueces por decreto, los jueces que están hoy en la Corte Suprema, Rosenkrantz y Rosati. Grandes jueces. Bueno, lo tuvo que retirar para que luego el Senado los designara como corresponde a la ley y a la Constitución. Pero, escúcheme, ¿usted se cree que el presidente de la Nación Argentina, el doctor Javier Milei, no está en condiciones de sentarse en el Senado y decirle a los senadores, vótenlo mañana, hagan lo que tienen que hacer? Lo que no pueden hacer ahora es derogar este decreto. Tienen 9 meses para tomar una decisión. En esos 9 meses pueden tomar la decisión correcta, que es que si 2 jueces elegidos, uno ha sido juez, el otro es rector es decano de una universidad, ambos que hoy están en el ejercicio de sus profesiones, uno es juez, es decir que el doctor Lijo puede ser juez y no puede ser juez de la Corte. Es decir que si no puede ser juez, no puede ser juez en ninguna instancia. Entonces es un poco contradictoria, ¿no es cierto?, la posición. El doctor García Mansilla, como Rosenkrantz, Rosenkrantz era también rector, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés. García Mansilla es decano de la Universidad de Derecho de la Facultad Austral. Fíjese qué coincidencia, ¿no? Es decir que en el caso de Rosati además había tenido un pasado político. Había sido intendente de Santa Fe. Eso sí se votaron. Y en este caso,
a los que propone Milei los vienen hace un año que los quieren, los están midiendo para intentar sacarlos. Entonces Milei tiene que tomar una decisión, tiene que decir acá, la decisión es del presidente de la Nación. Ministra, bueno, Mariel Direnal le quiere hacer... Los senadores lo que tengan que hacer, Claro. Pero los senadores lo que no pueden hacer es el silencio, porque el silencio es la peor herramienta de una democracia. Ministra, buenas noches, ¿cómo le va? En el gobierno insisten, como usted bien menciona, que el presidente lo que hizo fue designar 2 jueces para el normal funcionamiento de la Corte y que esto no tiene nada que ver con una Corte afín políticamente al gobierno. La pregunta que le hago es, si usted no fuera ministra del gobierno actual, ¿cómo defendería, digamos, esto? Porque es muy difícil por ahí para la oposición o para cualquier otro espacio pensar que sostener de pronto una figura como el hijo, con todo lo que, bueno, se dice de él, no tenga que ver con una corte afín. A ver, yo hago una pregunta. ¿El doctor Lijo es juez federal? Sí, es juez federal. Sí. ¿Sabe la importancia que tiene un juez federal en nuestro país? Sí, sí, claro. ¿Usted sabe todos los temas que trata un juez federal? Terrorismo, trata de personas, secuestros, casos de corrupción. ¿Y por qué lo dice, ministra? ¿Y por qué lo dice? Se puede ocupar de todo esto. Digamos, está bien como juez, ¿no? Porque si no estuviera en condiciones de ser juez de la Corte, tampoco podría ser juez de la Nación, juez federal de la Nación. Entonces, es como contradictorio decir, Bueno, para un caso... en todo caso, yo lo que sí comparto... Para el otro caso, a ver, por otro lado, digamos, esa evaluación, si el Senado la quería hacer, debía haber rechazado el pliego. Ahora, ¿por qué no lo rechaza? Lo deja stand-by. ¿Para qué? Para generarle un desgaste al gobierno. El objetivo que se ha sucedido durante todo este año es el desgaste del gobierno. Desde el 20 de mayo que entraron los pliegos hasta ahora, un desgaste permanente. Bueno, basta. Basta. Perdón, basta pero de burlar a la ciudadanía. Perdón, ministra, pero como usted dijo que esperaba, como usted dijo que esperaba una pregunta, la pregunta concreta es: ¿esta corte, con estos miembros propuestos por el presidente, va a ser una corte afín políticamente al gobierno? ¿Qué? Si el presidente ni los conoce. ¿Usted sabe que el presidente no los conoce? El presidente no conoce a ninguno, pero por algo los eligió, ministra. Supongo que por... Usted me dice una cosa. Si yo estuviera en otro gobierno, yo tuve un gobierno con el presidente Macri, que también eligió a los jueces por decreto. Es decir, que se vivió la misma circunstancia. Y 2 jueces, uno, Rosati, que había tenido acción política, y el otro, un jurista de primer nivel como Rosenkrantz. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque la oposición lo que hace es oponerse, y en vez de oponerse diciendo sí o no, se opone con el desgaste. Entiendo, perdón. Y nuestro gobierno Sí. está bajando la inflación, que está devolviéndole hoy el país tuvo un crecimiento de 5,5 años por año. ¿Sabe lo que significa eso en la baja de la pobreza? ¿Sabe lo que significan las cosas que estamos haciendo? ¿Qué necesitamos para esto? Seguridad jurídica, una corte completa con 5 miembros, para que todas las decisiones que tome el gobierno y que lleguen a la Corte Suprema de Justicia, las que pueden estar a favor, algunas, y otras en contra de las cosas que decide el gobierno. Pero queremos seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica, la Corte tiene que funcionar en tiempo, en forma y en la velocidad necesaria para que el país pueda tomar decisiones estratégicas. Entiendo, ministra. Las que tiene que tomar, porque muchas cosas importantes llegan a la Corte Suprema de Justicia. Entiendo, ministra. Me espera un segundito, vamos a hacer un poco de prolijo. Lo sientan, por favor, Hernán Capielo, acá enfrente mío, que quiero pedirle su opinión, y tienen mucha información también. Acaba de venir de la redacción de La Nación con muchísima información. Ministra, hay quienes temen que una vez designados, bueno, primero se va a venir la foto porque el sábado el presidente Javier Milei va a inaugurar las sesiones ordinarias, ¿no? Entonces va a haber una foto en la que estén sentados eventualmente, si esto no cambia, entiendo yo, todos los ministros de la Corte, incluido Ariel Lijo y García Mansilla. Pero hay quienes temen que si su autoridad está vigente hasta el 30 de noviembre, el gobierno empiece a mandar una batería
de leyes rápidamente para que la Corte Suprema, algunas de ellas para que lleguen a la Corte Suprema y tomen las decisiones que tengan que tomar en la dirección que quiere el gobierno desde el punto de vista político, económico, etcétera, etcétera. ¿Esto puede suceder o no da el tiempo para eso? Tengo una pregunta. Todo lo que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia hasta el momento, algunas han salido a favor, otras en contra, pero lo importante es que lo que llega a la Corte Suprema de Justicia lleva su tiempo, ¿no? ¿Usted se cree que en 9 meses van a llegar todos los temas? Póngale que se discutan las leyes que el gobierno manda. ¿Usted se cree que todas van a llegar a la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia tiene una línea de continuidad, ¿no es cierto? Y algunos temas van a llegar dentro de 3 años, otros dentro de 4. Muy difícil que un tema, a menos que sean algunas cuestiones jurisdiccionales, lleguen en corto plazo. Entonces, lo importante es que el país, frente al mundo, frente a los inversores, para poder poner en marcha todas las inversiones que tenemos ahí en punta, de minería, de vaca muerta, del campo, de industria, del software, todo necesita de seguridad jurídica. Perdón, y nosotros lo que queremos es un país que, así como creció punta a punta en un año 5,5, este año vuelva a crecer 5 o más. Ministra, eso significa que en el país podemos llegar a fin de año a tener un país que esté abajo del 30 en pobreza desde el 56 que heredamos de Massa ministro. Me espera un segundo, ministra, por favor. Es para la gente. Sí, me espera un minuto, ministra. Es para la gente. Esto no es para la politiquería, esto es para la gente. Ministra, me espera un segundo, por favor. ¿Eso es un tuit o un tuit de...? Es un tuit del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, efectivamente. Yo lo pasé a producción, pero si no podemos empezar a leerlo. Favor, dale. Tanto el presidente Milei como todos los que integramos el gobierno vamos a tomar... Despacito, por favor. Tanto el presidente Milei como todos los que integramos el gobierno vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para restablecer el normal funcionamiento de las instituciones de la República. A partir del nombramiento del hijo y García Mansilla, la Corte Suprema de Justicia funcionará con 5 jueces tal como establece la ley. La Constitución Nacional en el artículo 99 es clara. El presidente tiene la facultad de nombrar jueces en comisión para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal, permitirá su normal desempeño que por la irresponsabilidad y especulación de los políticos había quedado al borde de la parálisis. Saludo a Hernán Capielo, antes de despedir a la ministra, agradeciéndole, ya la despido, para que me dé un primer contexto de esta situación que quizá muchos argentinos de los cuales no tienen el detalle. ¿Me puedes explicar como un cuentito breve, Hernán, y después volvemos? ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Lo que está pasando es que los 2 candidatos que presentó el gobierno en el Senado no lograron los 2/3 de los votos de los senadores. Durante todo un año este proceso fue un proceso de negociación política. Estaba a punto el viernes de la semana pasada de tener éxito, por lo menos con el juez Ariel Lijo, y el escándalo de la criptomoneda pareciera que frustró esa sesión y no se hizo, no se votó. No había votos suficientes. Por eso el presidente acudió al decreto, nombró los jueces en comisión. Esto quiere decir que tanto Lijo como García Mansilla, si es que efectivamente juran y son puestos en funciones, van a estar hasta el final del año legislativo como jueces de la Corte Suprema. Al final del año legislativo, si no obtuvieron los 2/3 de los acuerdos, el acuerdo de los 2/3 de los senadores, se van a tener que ir, y si no, si los obtienen, pueden continuar. A ver, una cosita, porque es muy importante, la ministra la acaba de ratificar, pero entendemos que diga lo que diga el Senado, por más que... Capielo. ¿Cómo? Porque me gustaría discutir lo que dijo Capielo. Por favor, ministra. Porque es un razonamiento abstracto el que dice Capielo respecto a que los jueces no lograron tener los 2/3. Nunca, durante todo el año, se llevó el tema al recinto. Así que decir que no lo lograron puede ser totalmente su pensamiento, pero nunca se llevó. Y yo creo que eso tiene que ver con otra cosa, con querer desgastar la decisión del presidente Milei de tener una Corte Suprema como manda la Constitución, con sus 5 miembros. No creo que no hayan tenido los votos. No creo que lo que se intentó
fue generar un desgaste institucional al presidente Milei. A ver si yo lo Ministra, interpreto. pero discúlpeme, si hubieran tenido los votos, hubieran llevado al recinto. De hecho, García Mancilla no tuvo lo ni sé, siquiera no lo los sé, votos no lo sé, mínimos en porque el hubo- dictamen porque- para ser propuesto como juez. Sí, lijo, ¿no? Fue un año de pura especulación, es pura especulación. Y usted sabe que el presidente Milei, justamente, lo que siempre plantea es que él es contrario a esa especulación. Yo estoy seguro que él hubiera preferido mucho más que sea Pacto Gallareta. Bueno, ¿se votan o no se votan? Pero no, esto de estar un año en este letargo eterno para generar desgaste sobre las figuras y que durante un año se discuta sobre las figuras y le busquen la quinta pata al gato. Entonces, ahora las cosas están claras. En 9 meses hay un deadline. En 9 meses es por sí o por no. Ujú. Ministra, ¿algo más quería decir, Hernán? Para que no... No. Está bien. Ministra, le hago una última pregunta. ¿No cree que el gobierno, además de una audacia política, no es de mucho riesgo político? Porque de acá en más va a haber una discusión fuerte en dos aspectos. Uno, por la manera de ser designados, ¿no? Que puede estar dentro de la ley o no, ahora lo vamos a seguir discutiendo, pero que ese, por lo menos está en el borde, ¿no? Hubiera sido mejor que salieran de manera legislativa. Y la segunda, por los cuestionamientos repetidos que hay a la figura, a la gestión, a la actuación del juez Ariel Lijo. Este gobierno toma riesgos todos los días, porque el país necesitaba que nosotros tomamos riesgos todos los días, porque el país estaba en una operación que si no se tomaba riesgo, se moría. Entonces, esta es un riesgo más que el gobierno toma, porque sin riesgo el país no salía adelante. No terminaba con la inflación, no terminaba con el narcotráfico en Rosario, no terminaba con déficit, terminaba como siempre. Tomamos riesgos, sí, pero tomamos riesgos a favor de la sociedad. Y estamos orgullosos de tomar riesgos, porque de otra manera, sin shock, el país no salía de ninguna manera. Ministra... Que sí, el riesgo para cambiar el país. Ministra, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, enseguida con el disparador, pero los últimos elementos que tenías...